Bienvenidos a mi canal. Yo soy, y es un placer tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Hoy, tengo un tema que estoy segura de que les va a encantar, y que mantendrá a más de uno al borde del asiento. Vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, concretamente, en uno de los romances más comentados y misteriosos de la historia, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y más importante aún, vamos a desentrañar el secreto que Demet guardó durante mucho tiempo y que finalmente ha confesado. ¿Intrigados? Yo sé que sí. Prepárense porque lo que les voy a contar es jugoso, lleno de detalles y muy interesante. Antes de que empecemos a profundizar en el chisme, y para no perdernos nada, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Les aseguro que siempre hay contenido nuevo y emocionante esperándolos. Suscríbanse ahora mismo. Bien, ahora sí empecemos. Todos los que somos fanáticos de las telenovelas turcas recordamos con fervor la pareja que Demet Özdemir y Can Yaman formaban en la exitosa serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, explosiva. Y por supuesto el público al ver esa magia en pantalla, no pudo evitar fantasear con que esa misma chispa existiera también en la vida real. ¿Y adivinen qué? Los rumores de romance no tardaron en aparecer. Durante el rodaje de la serie, la prensa y los fans estaban obsesionados con cualquier indicio de una posible relación fuera de la pantalla. Fotografías, vídeos, declaraciones, todo era material para especular. Y es que la verdad, era difícil no pensar que algo más sucedía entre ellos, dada la intensidad de sus miradas, sus sonrisas cómplices, y la naturalidad con la que interactuaban. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro. Era evidente la complicidad, el entendimiento tácito que existía entre ellos, una conexión que trascendía las palabras y se manifestaba en cada gesto, en cada mirada, en la manera en que se complementaban en la escena. Pero como suele ocurrir en estos casos, las cosas no siempre son lo que parecen. Aunque muchos deseábamos que el amor de Sanem y Can viviera fuera de la pantalla, la realidad, al parecer, era un poco diferente. Con el tiempo y después de muchos rumores y especulaciones, se supo que aunque hubo una fuerte atracción y un intenso cariño, la relación no llegó a consolidarse como un noviazgo formal. Ahora bien, ¿qué secreto guardaba Demet Özdemir? ¿Qué fue lo que mantuvo oculto durante tanto tiempo? Aquí es donde la historia se pone más interesante y donde descubrimos la verdadera revelación. En una reciente entrevista, Demet, con su habitual sinceridad y encanto, decidió romper el silencio. La decisión de hablar, después de años de silencio, es un testimonio de su crecimiento personal y de la valentía que ha acumulado a lo largo de los años. En primer lugar, Demet confirmó que efectivamente hubo una conexión muy especial entre ella y Can. Explicó que durante el rodaje de Erkenci, ambos estaban completamente inmersos en sus personajes, y que la intensidad de la historia, sumada al tiempo que pasaban juntos en el set, los había unido de una manera muy fuerte. Era como si estuviéramos viviendo la misma historia, dentro y fuera de la pantalla, confesó Demet. Esta declaración nos transporta a la atmósfera mágica y cautivadora del rodaje, donde la línea entre la realidad y la ficción se difuminaba, creando un ambiente propicio para el romance. Pero, ¿cuál era el secreto? ¿Por qué tanta reserva? La respuesta, aunque pueda parecer sencilla, es profundamente significativa. Demet reveló que en ese momento se sentía muy insegura y vulnerable. El éxito de la serie y la atención mediática que recibían eran abrumadores. Y además tenía miedo de exponer su vida privada al escrutinio público. La fama, como una moneda de dos caras, trajo consigo el reconocimiento y la admiración, pero también la invasión de la privacidad y la presión constante de los medios y los fans. Demet explicó que en ese momento de su vida, necesitaba proteger su intimidad. No quería que sus relaciones personales se convirtieran en un circo mediático. Tenía miedo de que la especulación y los rumores interfirieran en su trabajo y en su bienestar emocional. Por eso decidió mantener una actitud discreta, sin confirmar ni desmentir los rumores, para preservar su privacidad. Esta decisión, aunque comprensible, también implicó un gran desafío, ya que lidiar con la curiosidad pública y la presión de los medios puede ser agotador y estresante. Además, Demet confesó que tenía una visión muy clara de lo que quería para su futuro. En ese momento su prioridad era consolidar su carrera como actriz.
No quería que los rumores sobre su vida sentimental la distrayeran de sus objetivos profesionales. Sentía que tenía mucho que demostrar, y quería ser valorada por su talento, no por sus romances. Esta ambición y determinación son admirables, ya que demuestran su compromiso con su trabajo y su deseo de alcanzar el éxito por méritos propios. La confesión de Demet no solo arroja luz sobre su relación con Can Yaman, sino que también nos permite conocerla mejor como persona. Nos muestra su valentía al hablar abiertamente sobre sus miedos e inseguridades. Nos revela su madurez y su capacidad de tomar decisiones difíciles para proteger su bienestar emocional. Esta apertura emocional es un gesto valiente y nos permite conectar con ella a un nivel más profundo, mostrando su lado humano y vulnerable. Y aquí viene lo más interesante. Demet no solo habló sobre sus miedos, sino que también hizo una revelación sobre el motivo por el que decidió romper el silencio ahora. Explicó que con el tiempo ha aprendido a aceptarse a sí misma y a confiar más en sus decisiones. Se siente más fuerte y segura, y ha comprendido que no tiene nada que temer al hablar abiertamente sobre su pasado. Este proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal es un testimonio de su fortaleza y resiliencia, y nos inspira a enfrentar nuestros propios miedos e inseguridades. En la entrevista, Demet también habló sobre su relación actual con Can Yaman. Aclaró que aunque no son pareja, mantienen una buena relación de amistad y respeto. Y a pesar de todo, la experiencia compartida en Erkencikus siempre los unirá. Esta madurez y respeto mutuo son dignos de admiración, ya que demuestran que es posible mantener una relación cordial y significativa a pesar de las circunstancias. Pero, ¿qué hay de Can Yaman? ¿Cómo reaccionó ante las declaraciones de Demet? Hasta el momento Can no ha hecho declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, sabemos que ambos son muy respetuosos entre sí, y que siempre se han tratado con afecto y cariño. La ausencia de una respuesta pública por parte de Can sugiere un respeto por la privacidad de Demet y una comprensión de su decisión de hablar. La confesión de Demet, sin duda, ha sido un gran regalo para los fans de la pareja. Nos ha permitido entender mejor la complejidad de su relación, y nos ha mostrado la humanidad de dos personas que en su momento se vieron superadas por la fama y la atención mediática. Esta revelación ha humanizado a las estrellas, mostrando que detrás de la imagen pública existen personas con emociones, miedos y anhelos. Es importante destacar que aunque la relación entre Demet y Can no funcionó como pareja, ambos han tenido mucho éxito en sus carreras profesionales. Demet, con su talento y dedicación, se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, participando en diversas series y películas. Su éxito es el resultado de su arduo trabajo y su perseverancia, lo que la convierte en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes aspirantes a actores. Can, por su parte, ha logrado conquistar el corazón del público internacional, con proyectos en Italia y otros países. Su carisma y talento le han permitido trascender las fronteras y alcanzar el reconocimiento a nivel mundial. La historia de Demet y Can nos enseña que a veces las relaciones no son perfectas, y que no siempre terminan como quisiéramos. Pero lo importante es el aprendizaje, el crecimiento personal y el respeto mutuo. Y sobre todo nos muestra que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza para encontrar la felicidad, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Esta lección de vida es valiosa, ya que nos recuerda que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para aprender y crecer. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades no siempre es tan idílica como la pintan. Y nos demuestra que detrás de la fama y el brillo de las pantallas hay personas reales, con miedos, inseguridades y anhelos. Esta perspectiva humanizadora es crucial, ya que nos permite empatizar con las celebridades y comprender los desafíos que enfrentan en su vida personal y profesional. Y para que no se me olvide, debo agregar que después de la confesión de Demet, las redes sociales se inundaron de comentarios. Fans de todo el mundo expresaron su admiración por su sinceridad y su valentía. Muchos destacaron la madurez de Demet y el respeto que siente por su privacidad. Otros recordaron con nostalgia los momentos mágicos que vivieron con la pareja en la serie Erkencikus. En general, las reacciones han sido muy positivas y la confesión de Demet ha sido muy bien recibida. El apoyo de los fans demuestra el impacto positivo que Demet ha tenido en sus vidas y su capacidad para conectar con ellos a un nivel emocional. La confesión de Demet Özdemir es un recordatorio de que incluso en el mundo de las celebridades, las personas tienen derecho a proteger su intimidad y a tomar decisiones que prioricen su bienestar emocional.
Es una lección de valentía, honestidad y madurez que nos permite conectar con la persona que hay detrás del personaje. Esta lección es importante para todos, ya que nos recuerda la importancia de la autenticidad y el autocuidado. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Les sorprendió la confesión de Demet? ¿Qué piensan sobre la relación entre ella y Can Yaman? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No duden en dejar sus mensajes aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos explorado el misterio, la pasión, y la verdad detrás de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos descubierto el secreto que guardó Demet durante años. Este análisis en profundidad nos ha permitido comprender mejor la complejidad de esta relación y apreciar la valentía de Demet al compartir su historia. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más. Gracias por su tiempo, por su atención y por su entusiasmo. Me encanta compartir estos temas con ustedes. Recuerden que ustedes son la parte más importante de este canal. La conexión que tenemos con ustedes es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a explorar temas interesantes y relevantes. Y por favor, no olviden darle like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todo. Su apoyo es fundamental para el crecimiento de nuestro canal y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta pronto. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos que hemos tocado, explorando los matices de esta historia que ha cautivado a tantos. *** La chispa en Erkenci-Kuş, más allá de la pantalla ***. El éxito de Erkenci-Kuş no solo se debió a su trama romántica y a la belleza de sus paisajes, sino también a la química palpable entre Demet y Can. La serie que narra la historia de Sanem, una joven que sueña con ser escritora, y Can, un fotógrafo de renombre, se convirtió en un fenómeno global. La conexión entre los personajes, la forma en que se miraban, se reían y se apoyaban, era tan intensa que resultaba irresistible para los espectadores. Era evidente que existía una energía especial entre los dos actores, una sinergia que trascendía la ficción y que generaba expectativas sobre una posible relación fuera del set. El rodaje de una serie, especialmente una romántica, puede ser un crisol de emociones. Los actores pasan largas horas juntos, comparten experiencias, se sumergen en la historia y a menudo desarrollan fuertes lazos de amistad. En el caso de Demet y Can, esta conexión se intensificó aún más por la naturaleza de sus personajes y por la pasión que ambos sentían por su trabajo. *** La presión de la fama, un mundo de expectativas ***. La fama, aunque deseada por muchos, conlleva una gran responsabilidad. La atención mediática, las redes sociales, los fans, todo contribuye a crear un ambiente en el que la privacidad se ve constantemente amenazada. Para Demet, la fama llegó en un momento en que aún estaba consolidando su carrera. El éxito de Erkenci-Kuş la catapultó a la fama internacional, y con ello, llegó una avalancha de atención que podía ser abrumadora. La presión de los medios, las especulaciones sobre su vida personal, la necesidad de mantener una imagen pública, todo esto podía generar estrés y ansiedad. En su entrevista, Demet revela que necesitaba proteger su intimidad y su bienestar emocional. Quería ser valorada por su talento como actriz y no ser reducida a una simple novia de. ***. La decisión de guardar silencio, una elección de protección ***. La decisión de Demet de no confirmar ni desmentir los rumores de romance fue una estrategia de protección. En un mundo donde la privacidad es un bien escaso, mantener la discreción puede ser una herramienta valiosa para preservar la intimidad y evitar el escrutinio público. Al no alimentar los rumores, Demet intentaba mantener un cierto control sobre su vida personal y evitar que sus relaciones se convirtieran en un tema de debate constante. Esta decisión, aunque comprensible, implicó un gran esfuerzo. Tuvo que lidiar con la curiosidad de los medios, las preguntas de los fans y las especulaciones constantes. Sin embargo, Demet mantuvo su postura, priorizando su bienestar emocional y su carrera profesional. ***. El crecimiento personal,
un viaje de autodescubrimiento ***. La confesión de Demet en su entrevista es un testimonio de su crecimiento personal. Con el tiempo ha aprendido a aceptarse a sí misma, a confiar en sus decisiones y a sentirse más segura de sí misma. Este proceso de autodescubrimiento le ha permitido romper el silencio y compartir su historia con el mundo. La madurez emocional que ha alcanzado es admirable. Ha aprendido a gestionar la fama, a proteger su privacidad y a priorizar su bienestar emocional. Ha comprendido que no necesita esconderse ni temer al juicio público. Su valentía al hablar abiertamente sobre sus miedos e inseguridades es un ejemplo para todos nosotros. *** La relación actual, amistad y respeto ***. Demet ha dejado claro que aunque no son pareja, mantiene una buena relación de amistad y respeto con Can. Esta actitud es admirable ya que demuestra que es posible mantener una relación cordial y significativa con alguien con quien se compartió una experiencia intensa en el pasado. La amistad entre Demet y Can es un testimonio de su madurez y de su capacidad para gestionar las emociones. Han sabido dejar atrás las expectativas y las especulaciones del pasado y mantener una relación basada en el respeto y el cariño mutuo. ***. La reacción de los fans, un voto de confianza ***. La confesión de Demet ha sido muy bien recibida por los fans de la pareja. Han expresado su admiración por su sinceridad y su valentía. Han destacado la madurez de Demet y el respeto que siente por su privacidad. Las reacciones positivas de los fans demuestran el impacto que Demet y Can han tenido en sus vidas. Su historia ha generado una conexión emocional con el público, y la confesión de Demet ha permitido que esa conexión se fortalezca aún más. ***El legado de Erkenci-Kuş, un romance inolvidable ***. Aunque la relación entre Demet y Can no se materializó en un romance fuera de la pantalla, el legado de Erkenci-Kuş perdura. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo, y los fans continúan soñando con Sanem y Can. La química entre Demet y Can, la historia de amor que contaron en la pantalla y la emoción que generaron en el público son parte de la magia de la serie. Su historia nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero que también puede ser hermoso e inolvidable. ***. La importancia de la privacidad, un derecho fundamental ***. La historia de Demet y Can nos recuerda la importancia de la privacidad. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación nos exponen constantemente, es fundamental proteger nuestra intimidad y tomar decisiones que prioricen nuestro bienestar emocional. La confesión de Demet es una lección de valentía, honestidad y madurez. Nos enseña que es posible ser famosos y exitosos sin renunciar a nuestra privacidad. Nos recuerda que detrás de la imagen pública hay personas reales, con miedos, inseguridades y anhelos. ***. Reflexiones finales, aprendizaje y crecimiento ***. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una lección de vida. Nos enseña que las relaciones no siempre son perfectas, y que no siempre terminan como quisiéramos. Pero también nos muestra que es posible aprender, crecer y encontrar la felicidad, tanto en el ámbito personal como en el profesional. La confesión de Demet es un recordatorio de que la autenticidad y el autocuidado son fundamentales. Nos invita a ser más comprensivos con los demás y a respetar la privacidad de las personas, especialmente de aquellas que se dedican al mundo del espectáculo. En definitiva, la historia de Demet y Can es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la presión de la fama y de la importancia de la autenticidad. Nos muestra que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza para encontrar la felicidad y el crecimiento personal. Y con estas reflexiones finales, me despido de ustedes por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la historia de Demet y Can. Recuerden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta pronto.